Es Arístides Álvarez, es el fundador y presidente de la Asociación Civil Si Nos Reímos, Nos Reímos Todos. Es trabajador por la convivencia escolar, contra el acoso, el maltrato, la discriminación. Estábamos charlando de que ustedes habían lanzado un comunicado a propósito del deepfake y cómo eso puede afectar a los más chicos, ¿no? ¿Querés contarnos bien de qué se trata de nuevo? Sí, por supuesto. Deepfakes es el contenido audiovisual que se manipula, que se hace con la IA, con la inteligencia artificial. Y bueno, queríamos un poco adelantarnos a este tema, retomarlo, porque en poquitos días comienzan las clases y lamentablemente el comienzo de clases seguramente nos va a traer aparejado situaciones de bullying, de ciberacoso, de ciberbullying, y el uso de la inteligencia artificial, el mal uso de la inteligencia artificial, puede llevar a esto, ¿no? A la creación de estas imágenes que tanto daño hacen a las víctimas de estas situaciones, tanto daño psicológico sobre todo y moral. Entonces, bueno, sacamos un documento que seguramente llegó a Radio 2 como a otros tantos medios y qué bueno que lo tomen, así que agradecido, Pablo, por hablar de esto, ¿no? Sí, es muy interesante y me parece muy bueno el abordaje para que también tomen este tema las escuelas y las maestras y lo tengan, las profesoras, lo tengan presente y los padres también tengamos presente todo esto. Me da la impresión, Arístides, que a lo mejor los más chicos no tienen conciencia de lo que generan cuando ellos se ponen, entre comillas, a jugar queriendo, no sé, poner una cara conocida a alguien del curso, un amigo del club o lo que sea, en alguna situación íntima. Digo, a lo mejor desnuda, teniendo relaciones, como ha pasado en San Jerónimo Sud, pero en este caso con un hombre grande que sí tenía conciencia de lo que estaba generando. Digo, pero en los más chicos, ¿cómo se aborda eso? Sí, realmente es así. Yo creo que no se toma conciencia del daño hasta que aparece la denuncia pública, aparecen las víctimas, aparecen los adultos responsables de esas víctimas cuando hablamos de menores de edad, y recién ahí es como que la respuesta es: uy, yo no pensé que iba a pasar esto, yo no quise, la verdad que no sabía. Y bueno, entonces ahí es donde tenemos que intensificar el trabajo de prevención, ¿no? Para que los chicos sean conscientes del daño que ocasiona generar una imagen, sobre todo de contenido sexual, ridiculizando a una compañera o a un compañero, y publicarla. Fíjate vos que hay muchos vacíos legales al respecto, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y España, que es un país al cual nos parecemos mucho, no solo por los antecedentes históricos de colonización, sino por muchas situaciones que pasan en lo que es el tema del uso de las redes sociales. En España no está condenado el delito, y tampoco en Argentina. Digo delito porque si yo genero una imagen de un compañero, una compañera, un amigo, lo que sea, y lo desnudo y lo guardo en mi compu y me río y gozo de eso y lo disfruto, pero no lo publico, o sea, no lo viralizo, no lo subo a una red social, eso no es considerado un delito. Ahora, ¿tengo derecho yo a hacer eso? Con la imagen de alguien que la subió inocentemente, y muchas veces los adultos hacemos esto, ¿viste? Subimos fotos de nuestros hijos, de nuestras mascotas, porque bueno, estamos contentos con algo que pasó y lo queremos compartir. Y no pensamos que del otro lado puede haber alguien que tome esa imagen y la use con un fin de burla, aunque no la publique. Así que ahí está uno de los vacíos legales. ¿Es delito? Cuando se publica, cuando se viraliza, cuando se comercializa esta imagen. Pero no es delito si la guardás vos. Ahora, vos la guardás en tu celu, en tu compu, y te hackean tu cuenta, y toman esa imagen y la publican. Y entonces, ¿quién es responsable ahí? Entonces, son cosas que nos tenemos que plantear. Por eso está bueno anticiparnos a esto, hablar de esto en la escuela, que sigue siendo el lugar ideal para hablar de esto. Pobres colegas docentes que siempre cargamos o cargan sobre nuestros hombros, porque yo sigo siendo docente, 45 años de docente, aunque me jubilé, siguen cargando en nosotros estas cuestiones porque en la familia no se habla, Pablo, en los medios en algunos, por eso les agradezco nuevamente, y no se habla hasta que pasa algo extremo, que es un caso como el que mencionaste de San Jerónimo, que fue de adultos,
Pero hubo otro caso cercano en Soldini que fue de chicos, y hubo un caso en Córdoba muy emblemático de un menor de edad que publicó fotos de chicas y que va a ser condenado, si no lo fue ya. Así que es un delito. No sé si la palabra asusta, pero es un delito. Tómenlo con este término, ¿no? Para realmente darse cuenta que no hay que hacerlo. No hace falta. Aristide, vamos a sumar a la charla a Miguel Sumer Elías, que es abogado, lleva 26 años asesorando y capacitando legalmente sobre compliance en ciberdelitos, ciberseguridad, datos personales, inteligencia artificial, negocios digitales. Es director de informática legal y profesor de derecho informático en grado y posgrado. Cuento su palmarés para que tengamos idea, estos antecedentes, para que tengamos idea con quién hablamos, y vamos a preguntarle sobre esto que decís. Miguel, acá Pablo, Aristides también está en la comunicación. ¿Cómo andás? Hola, un gusto participar de esta mesa. Qué bueno, una mesa virtual, Miguel. Entiendo que hay que hacer los máximos esfuerzos. Tal cual. Bueno, recién Aristides estaba contando acerca de lo que significa un deepfake, lo que puede provocar en cualquier persona, ni que hablar si estamos hablando de niños, pero que la legislación, tal como está hoy, solo castiga la difusión de contenidos íntimos creados sin consentimiento, lo hace quizás no tan pesadamente, pero no la elaboración de esas imágenes o videos. ¿Vos nos podés echar un poco de luz acerca de qué dice la legislación argentina? Sí, a ver, es por ahí un poquito más amplio. A ver, en principio lo que hace esta tecnología es eliminar de cuajo el concepto de ver para creer. Ver para creer, bueno, eso ya mata todo eso, ¿no? Hoy por hoy es una tecnología que está al alcance de cualquiera y hay que ser muy cuidadosos en el análisis de cada caso. Por ejemplo, si yo ahora me pongo una máscara de tuya y salgo a la calle a caminar, toda la gente cree que yo soy vos, en ese principio así no estaría cometiendo ninguna infracción ni ningún delito, salvo que ahí viene la cuestión de la finalidad, ¿no? Salvo que me haga pasar por vos para injuriar, para calumniar, para amenazar, para estafar. O sea, tiene que haber tiene que haber una finalidad. Por ahora, esto estamos hablando de adultos, Por ahora, hasta tanto no se reforme el Código Penal, que parecería que lo van a incorporar en la nueva reforma, el mero hecho de generar imágenes o videos hiperrealistas de otras personas, que se conocen como deepfake, que puede ser una persona real o una ficticia, no tiene que ser una persona real. Eso, en principio, hoy no está incorporado al Código Penal, no está tipificado. Esa mera conducta sin ninguna finalidad extra. Con la reforma del Código Penal parecería que se va a incorporar. Ahora, con respecto a los menores, es otro cantar, es otra cosa, ¿sí? Porque va a depender también si esa imagen de los menores no es lo mismo que sea solamente el reemplazo de un rostro, a que ese reemplazo del rostro sea en un cuerpo desnudo, porque sea en un video sexual. Y ahí estamos hablando efectivamente de un delito muy grave, que está en el artículo 128 del Código Penal, que es el de, se sanciona efectivamente al productor de la imagen. Sí, efectivamente, vos producís la imagen, la generás, el mero hecho de producirla, siempre estamos hablando de imágenes de menores en situaciones sexuales, ¿Sí? Sí. Estamos hablando de el mero reemplazo de rostro, si tiene que ser en un cuerpo desnudo o en un acto sexual, como han mencionado que han hecho chicos en el colegio, ¿no? Con compañeros. La producción de la imagen ya es delito, la difusión de la imagen ya es delito, la venta de la imagen es delito, la publicación es delito, todo, la tenencia de la imagen, aunque no la difundas, ya es delito. Si yo te la envío a vos y vos no la borrás, sabés que la tenés y la guardás, también es delito. Eso está todo, ya está en la legislación hace bastantes años, y hay infinidad de causas que se están haciendo al respecto. Pero estamos hablando de un caso muy puntual. Claro, claro. Miguel, dame un segundo que abro un paréntesis, porque antes Aristides contó una situación que sucedió en San Jerónimo Sud. Aristides, ¿querés que le contemos a Miguel? Yo no sé si él está al tanto de esta situación que generó una condena histórica, porque fue una especie de juicio abreviado, sentó un precedente de violencia digital, pero en realidad la figura no estaba dentro del Código Penal, porque este hombre no sé si había distribuido las imágenes, sí las había producido, no eran menores, por ende, como decía recién Miguel, intuyo que no era delito. Pero, ¿qué pasó, Aristides, ahí en ese caso?
Sí, fue entre adultos y el que produjo las imágenes era el titular de un negocio. Yo no recuerdo bien qué tipo de negocios, era una verdulería, un almacén, y le tomaba fotos a los clientes y bueno, después la desnudabas. Cuando esto salió a luz, que ahí también no recuerdo si él las publicó o de alguna manera se enteraron los perjudicados, lo denunciaron públicamente y hubo un juicio abreviado, bien como decís. Pero fue todo entre adultos. Yo lo escuchaba recién muy atento ahí a Elías, y el delito es más grave y más nos preocupa a nosotros cuando es entre menores, por supuesto. Por el daño que ocasiona, no es lo mismo un adulto que pueda digerir esto, o sea, que a un menor lo afecta muchísimo. Es un daño moral a veces irreparable, es la vergüenza, es la burla de sus compañeros, que termina generalmente, Pablo, en cambiarse de escuela, ¿viste? Porque no se soporta esta situación. Claro. Entonces, ¿por qué la víctima tiene que irse a otra escuela? Aristides, a ver que Miguel quiere sumar algo. Sí, Miguel. ¿Querés que te interrumpa? Y te lo pongo en una situación más grave sin ser fatalista. Ya, cuando nosotros, la gente que nació en décadas anteriores, si le hacían, antes no existía ni la palabra bullying, no existía. Era cuando te fastidiaban mucho, cuando te acusaban de algo, te mudaban de ciudad o de escuela y se solucionaba, empezabas una vida nueva. ¿Te escucha bien? Sí, ahí está, hay algún ruidito, pero se escucha, dale. Perfecto. Hoy por hoy, no es suficiente cambiarse de escuela ni de ciudad, porque la imagen digital es universal y además no se borra nunca. Entonces, uno se puede cambiar de escuela y te buscan por las redes o se viraliza esa imagen. Puedes cambiar de la escuela que quieras y el daño va a ser eterno. Entonces, eso es peor todavía. Igual con respecto a lo que decían de... Dale, Miguel, perdón. Dame un segundo, Aristides. No, con respecto a lo que decían de la distribución de imágenes en adultos, ahí yo le voy a explicar a la audiencia en 10 segundos que en el derecho, así como en medicina hay un montón de especialidades. Si se tuviese que dividir en dos universos, en un Boca River, en un Central News, sería el derecho civil y el derecho penal. Hay miles más. El derecho penal es para técnicamente meter preso a la persona que cometió un delito, y el derecho civil es para resarcir con daños y perjuicios, con plata, si te causaron un perjuicio. Lo estoy súper resumiendo. Es mucho más complejo, y si me escuchan mis ex profesores universitarios me van a sacar el título. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, cuando un adulto hace este deepfake o hace ese reemplazo de la imagen de otro adulto, donde no hay menores, y te pongo en un cuerpo desnudo o sexual, ojo, porque puede haber delito de daño animal, delitos de injurias, de calumnias, puede haber cuestiones civiles vinculadas con la afectación a la imagen, daño moral, ¿no? Hay muchas cuestiones que sí están en el Código Penal y sí se pueden reclamar civilmente. Es muy difícil de probar después. Eso es otro camino, es otro cantar y probarlo. Pero hoy por hoy está en la legislación, sí está muy débil, Sí se necesita, soy un ferviente, vamos a decirlo, fanático que se modifique esto, que se adecue la legislación. La legislación vale una carreta. La tecnología va a una Ferrari. Sos un militante de que esto ya pase al Código Penal y no quede solo en el civil, ¿querés decir? Claro, exactamente. Soy un militante de eso. Sí, porque ya, a ver, son situaciones que son cotidianas, ya no sorprenden a nadie. Hablar de estos temas hace 3, 5, 10 años eran ciencia ficción, se hacían, pero eran excepciones. Las noticias eran, mirá lo que pasó. Hoy es de todos los días. Sí. Y no hay forma de que se revierta. Entonces, total, la legislación tiene que adecuarse. Miguel, vos dijiste que esto probablemente se ponga en el nuevo Código Penal. ¿Esto cuándo puede suceder? Bueno, ahí hay una cuestión política de aprobación. Dice, el Código Penal argentino es del año 1921. ¿Sí? Obviamente sufrió centenares de modificaciones, pero igual está todo, cuando metes mucha mano en un texto general, es que se nota que son todos parches. La idea de un nuevo Código Penal
muy delicada, muy sensible, y obviamente incorporaría, por lo que estuve leyendo, nuevas acciones delictivas informáticas. Un tema, que por ahí no sea lo de la charla de hoy, es que todavía no está como delito la difusión de imágenes sexuales entre adultos. O sea, si lo que mal se conoce como pornovenganza no está tipificado como delito, es una vergüenza para la legislación argentina. No puede ser que si alguien se vengue de una expareja y le publique videos sexuales, no sea delito en Argentina. Es una vergüenza. Está buena la imagen que usaste, Miguel, de que la legislación va en carreta mientras la realidad va avanzando en una Ferrari. Ya para cerrar y para despedirlos a los dos, Arístides, vos pedías entonces que esto se hable también en el ámbito de la familia, que no quede solo para las escuelas o para las organizaciones no gubernamentales, porque finalmente la primera escuela es casa también, ¿no? Sí, yo coincido ahí con Ariel, ¿no? Miguel, perdón. Coincido con él en esto de cómo va la justicia, fue muy gráfico. Por eso nosotros insistimos con hablar esto en términos de prevención y no esperar a que el delito se consume para ver qué hace la justicia. Porque además conozco muchísimos casos que ni siquiera se denuncian por vergüenza, porque las familias sienten vergüenza si le pasa algo de esto a su hijo o a su hija. Sienten vergüenza y muchas veces se los condena a los chicos, como vos tenés la culpa, porque yo te dije, ojo lo que hacías con el celular, ojo lo que hacías con las redes sociales, no me hiciste caso. Entonces el daño es mucho mayor, porque ya no es la condena social, sino aparte la condena familiar. Claro. Por eso insistimos con esto en hablarlo en forma preventiva. Y la verdad, Miguel y Pablo, que no es tan grande el conocimiento que hay de estos temas. Para nosotros que estamos en el tema, probablemente sí, decimos hace varios años que se viene hablando de esto, pero vos sabés que en la realidad es otra. Porque cuando queremos hablar de esto con las familias, Pablo, que es sumamente importante, hay algo muy triste. Las familias no van. Cuando la escuela organiza y, por ejemplo, mañana, la semana próxima, cuando empiecen las clases, invita a un especialista como Miguel en delito informático, en ciberdelito, no van. Va un 5% de las familias a escuchar esa charla. ¿Por qué no van? Y porque a mí no me pasó. Claro. Y no me va a pasar. Arístides, entonces, pongo un punto ahí porque me estoy yendo con el tiempo. Quiero el cierre de Miguel, la última línea tuya, Miguel, así los despido a los dos de esta mesa que estuvo buenísima. Está acotada, lamentablemente, el restaurante está por cerrar, los mozos se quieren ir, no quieren echar, estamos la gente del informativo me está mirando de reojo ya. No, adhiero a lo que dijo Arístides, y para reforzar lo que dijo, yo soy también doy capacitaciones en todos lados del uso responsable de Internet hace muchos años. Es la clave de todo, la concientización, como así como las familias hablan de drogadicción, de vínculos, de salud, de comida. Bueno, también hay que hablar de esos temas, pero el problema está que somos somos la primera generación de padres de historia que no tiene idea de estos temas para bajarlo en casa. Entonces hay que educar a todos los componentes de la familia, y sobre todo tienen que haber políticas públicas, municipales, provinciales y nacionales, para que esto esté incorporado en la currícula de todos los colegios. Miguel, un abrazo, gracias por este ratito. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Arístides, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias por haber tirado este tema. Gracias a vos, Pablo. Permíteme mandarle un abrazo grande a Alejandro Muraca, por favor. Dale. Y a toda la audiencia. Un abrazo, gracias. Arístides Álvarez, fundador y presidente de la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos. Antes era Miguel Sumer Elías, que lleva 26 años asesorando y capacitando acerca de ciberdelitos, ciberseguridad, datos personales, IA. Creo que ha quedado muy claro. Hay que hablarlo en todos los estamentos posibles. Hay que hablarlo en casa con nuestros hijos, hay que hablarlo en la escuela, en los colegios, hay que asistir cuando el colegio arma una jornada al respecto, y los legisladores tienen que poner las barbas en remojo, y esto tiene que tratarse. Yo sé que hay un montón de temas que son importantes, pero esto también, porque acá va la vida de los más chicos, te arruina la vida, suele pasar. Hasta que te pasa, uno lo mira de soslayo, pero cuando ocurre en una familia es un tema que puede cambiar drásticamente tu futuro.